bien asume el gobierno de Milei, se intentó avanzar con esto, pero a través de una intervención que hizo la CGT en la justicia, frenó este decreto. Y ahora se avanza a través de una discusión interesante en el Congreso de la Nación. Vamos a estar hablando de este tema con Raúl Lacase. Él es especialista en transformación cultural y organizacional y en desarrollo de liderazgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por estar ahí. Facundo te saluda. ¿Cómo estás, Facundo? Un placer. Gracias. Bueno, Raúl, se viene esta discusión, ¿no? Reforma laboral, algo que impulsa el gobierno nacional y que va a tener que debatir claramente, ¿no? Con algunos sectores y particularmente con la CGT. ¿Qué mirada te ofrece esta nueva propuesta? Sí, yo tengo, viste, con la palabra reforma, yo creo que a todos nos trae esa semántica una sensación de pérdida que una posibilidad de cambio para bien, ¿no? Entonces, a veces digo, si no es mejor hablar de modernización, actualización, que de reforma, porque en la práctica lo que sí está claro es que hay muchas modalidades de trabajo y se diría cargas impositivas y una serie de cosas que o sea, está bueno revisar, digamos, y de alguna manera mirar si no hay otras alternativas, teniendo en cuenta que hay mucho cambio en el escenario laboral, obviamente por el abordaje de la tecnología, porque algunos convenios son convenios firmados en los años 75 y demás, con lo cual Claro. claramente hay escenarios que han cambiado y que inclusive ponen a los empleadores en situaciones también de riesgo a la hora de tomar o asumir contrataciones. Por eso tenemos también tanta informalidad y demás, porque de alguna forma lo que hay es que falta como regulatorio a cosas que van cambiando y que de alguna forma, si no están regulatoriamente ordenadas, se pueden cometer errores o quedar expuesto a futuros conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario realmente hacer una revisión, una actualización, una modernización. Creo que claramente hay que escuchar a todas las partes. Me Mm. parece que hay que bajar algunas, hay que tratar de también de poner en un espíritu de negociación. En el espíritu de negociación, normalmente uno quiere ganar cosas, pero también tiene que ceder cosas. Si no, impone. Claro. La imposición no es negociar. Entonces, lo que hay que hacer es que cada parte esté dispuesta de alguna manera a, a abrir la cabeza y tratar de sacarnos un poco los sesgos de este me dice esto porque en realidad está buscando tal otra cosa y este me dice esto porque en realidad está tratando de sostenernos que otra cosa y que eso nos impide muchas veces, nos ponemos más defensivos que abiertos a poder cambiar algo, digamos. Mm. Raúl, algo que el gobierno sostiene a través de sus voceros es el tema de la industria del juicio, ¿no? Esto de que hoy por hoy un empresario piensa dos o tres veces en contratar a un empleado, a un trabajador por realidad, ¿no? Lo tenés dos o tres meses, no funcionó bien, y le decís que no venga más y te hace un juicio y te rompe toda la empresa. Digo, eso también es una realidad y ocurre, ¿no? En nuestro mundo laboral de la Argentina. Sí, hay dos cosas, ¿no? Eso y el costo. Vos fíjate que si vos querés hoy contratar a una persona en forma formal, vos le pagás 100, la persona cobre 80 en su bolsillo, por decirlo de alguna manera, estoy haciendo grandes números, y el empleador paga 160, ¿no? Porque tiene las contribuciones, tiene Carga impositiva. los temas de seguro. Entonces, digo, eso claramente, digamos, que alguien que quiere formalizar pueda tener un negocio rentable, digamos, porque en definitiva cada vez que contrata una persona, vuelvo, paga 160 para que la persona se lleve 80. Mm. Entonces, digo, creo que hay un tema de revisión de la carga impositiva que es clave y de alguna forma hay que buscar una manera de que si queremos que haya un número de personas que estén dispuestos, de empleadores, que estén dispuestos a contratar gente, tiene que bajar la carga impositiva, porque digo, cuanto más gente haya que aporta, capaz que uno puede bajar el nivel de aporte para generar volumen, ¿no? Y esto es y de alguna manera, si le bajas el volumen impositivo, un empleador puede tomar la decisión de decir, no me voy a arriesgar a un conflicto legal
con un importe de estas características. Ahora, con un importe donde tengo que pagar el doble, capaz que, digamos, pasan estas cosas que toma a alguien, digamos, en una forma no regular, no formal. Entonces, por un lado, creo que hay que revisar la carga realmente impositiva. Y por la otra, claro, dentro de la discusión de las modalidades, porque existen los periodos de prueba, en los que los periodos de prueba, teóricamente, si una persona se va dentro de un periodo de prueba, no deberías indemnizar. Ocurre muchas veces que a veces se abusa de eso, Sí. y los periodos de prueba son más largos de lo que deberían ser. Sí. Entonces digo, todas las partes tienen que de alguna forma revisar la forma en que se comportan, independientemente de lo que dicen las regulaciones, porque lo que creo que sí, si no, no vamos a salir del entuerto de no me conviene, digamos, tomar a alguien formal, o asumo el riesgo, si tengo que tomar a alguien, de ponerlo en forma informal, porque los costos son muy altos. Entonces, yo creo que sí, hay una necesidad, digamos, de alguna manera de revisar, por un lado, la regulación, y por el otro, dando algunas alternativas de contrataciones, y por el otro, creo que hay que trabajar mucho sobre la carga impositiva, porque a los costos actuales es muy difícil que una pyme o una pequeña empresa pueda contratar formalmente una gran dotación de gente. Uh-huh. También el tema a discutir son los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Raúl, que ahí hay una disociación entre una realidad y la otra también, ¿no? Que quedó obsoleto eso, ¿no? Sí, bueno, los convenios, como digo otra vez, ¿no? Los convenios fueron grandes instrumentos en su momento para tratar justamente de poner en línea una negociación y un acuerdo entre empleadores y empleados. Eso me parece que desde el punto de vista filosófico está muy bien, Sí. pero bueno, si vos no lo actualizás y lo dejás que ese instrumento, digamos, esté desactualizado, en la práctica es impracticable su uso, y en algunos casos hay algunas normativas que para una gran empresa pueden ser razonables o habría que ver, pero para una pyme son imposibles despliegue. Entonces, lo que termina pasando es que el no tener una segmentación, por decirlo de alguna forma, de algunas normas que apliquen a determinadas dimensiones, zonas geográficas que de alguna forma también no son lo mismo, digamos, y entonces hay que tomar algunas consideraciones respecto a las zonas donde se aplican esos convenios. Con lo cual, esto de tener un convenio general de una industria o de una actividad que nuclea todas, digamos, las dimensiones de Sí. empresas y las zonas geográficas y demás, me parece que es un concepto de lo que hay que revisar. Uh-huh. Creo que los convenios deberían ser más convenios zonales, convenios por empresas, cosas que sean más acordes a la realidad que cada una de las empresas o las industrias tiene y de las dimensiones de las empresas tienen, y no estos convenios nacionales que de pronto negocian el gremio a nivel nacional con algunos empleadores que están en algunas cámaras donde toman las decisiones 2 o 3 empresas grandes, y que eso después de aplicación a todas las realidades no es No aplicable. es aplicable. Ahora, Raúl, cuando uno habla de reforma laboral, tenés a los gremios ahí como perros guardianes, entre uñas y dientes, ¿no? Tratando de defender los derechos de los trabajadores. Y ellos lo que dicen es, bueno, no queremos poner en riesgo los derechos de los adquiridos, ¿no? Y digo, ¿qué tendría que tener en cuenta esta reforma o esta nueva discusión para justamente no alterar esos derechos adquiridos? Bueno, yo creo que ahí justamente dentro de la mesa de discusión y de conversación, uno puede poner en la mesa de discusión, valga la redundancia, las distintas situaciones. Y uno puede decir, bueno, mira, si hay algunas normativas que alguien que viene trabajando hace 25, 30 años y que de alguna manera tiene como la resistencia a la palabra reforma, justamente porque siente que la reforma le va a traer pérdidas de derechos adquiridos. Bueno, capaz que lo que hay que mirar es cómo regular para adelante, Sí. para las nuevas modalidades de trabajo y demás, y de alguna forma tener como el inventario, digamos, claro, de que algunas cosas, gente que tiene determinada trayectoria y demás, debería sostener esos derechos, o derechos adquiridos, por decirlo de alguna forma. Pero me parece que hay que ponerlo en la conversación, porque también, digo, como decía en el inicio, ¿no? La palabra reforma tiene ya una connotación negativa en nuestras cabezas, ¿no? Entonces tiene todas las sensaciones que la gente, cuando le decís reforma,
escucha pérdida, no Claro. escucha reforma. Entonces, lo que yo creo que hay que mirar es esto, decir, bueno, mira, sí, también vale una conversación en la que de pronto se vea, bueno, mira, hasta determinado nivel de gente que tiene tanta antigüedad, tanto trayectoria recorrida y demás, se respeta estas leyes, digamos, o estas normativas, y de acá para adelante los nuevos empleos y la nueva gente que se incorpora con estas nuevas reglas de juego. Y me parece que esa vara, digamos, debería estar dentro de los niveles de la negociación, para justamente tratar de evitar esto de bloquearnos, porque sentimos que cualquier reforma que haya nos va a hacer perder. Y hay mucha gente que se está incorporando al trabajo, en realidad, que ni siquiera conoce el convenio, No, digamos, porque claro. son personas jóvenes, digamos, que no tienen actividad sin gremial ni sindical, que se incorporan a las organizaciones y ni saben lo que dice el convenio. Claro. Entonces, creo que me parece que, y otra vez, si vos en un sistema tenés más del 40% de la gente no regulada legalmente, es porque obviamente hay cosas que no se pueden aplicar. Ujú. Porque si hay gente que está dispuesta, empleadores que están dispuestos a asumir riesgos a la hora de contratación, porque, porque no pueden aplicar las reglas de juego, o bueno, obviamente tenés que revisitar esas reglas de juego, porque yo creo que por el riesgo de perder algún derecho adquirido, la sensación de perder algún derecho adquirido, están poniendo a un montón de gente, y voy a decir algo que por ahí puede sonar políticamente incorrecto. Cada vez los convenios representan a menos gente, Mm. porque en realidad gente informal, digamos, trabajando y demás de forma distinta, que al final estás tratando de defender, y cuando mirás un poco el núcleo de gente que hay, por decirlo de alguna manera, sindicalizada o muy ligada a lo que dicen los convenios y demás, es un núcleo pequeño, no es un núcleo muy grande de gente representada. Mm. Ah, Entonces, yo creo que hasta los gremios les convendría tener reglas de juego más modernas que hagan que la gente que se incorpora al trabajo le sea satisfactorio, digamos, su representación. mm. Y no que la gente los eludir, digamos, que es un poco lo que muchas veces ocurre, tanto del empleador como los nuevos empleados. Claro. También se asocia la reforma laboral con flexibilización, ¿no? Y eso también está mal mirado, Raúl, y creo que también ahí hay cierta resistencia. Y ahora vos fíjate que, como pasa muchas veces, las leyes muchas veces van atrás de los comportamientos, ¿no? Y de los hábitos. Hay muchas cosas que hoy pasan en el mundo laboral, el título de flexibilización, que no están escritas en los convenios. Y pasan y ocurren, digamos, ¿no? Te lo digo por decir algo, digamos, cuando se empezó a trabajar remotamente, porque inclusive con la pandemia se masificó la forma de trabajar de esa manera y demás, no había ningún convenio que contemplara esto, No, es digamos, verdad. y sin embargo hubo que hacerlo y demás, ¿no? Entonces, digo, me parece que vale la pena eh, y cuando vos hablás muchas veces con gente de los gremios, no es que están en contra de eso, ¿no? Pero me parece que cuando lo ves individualmente, digamos, hay como un reconocimiento de que hay cosas que cambiar porque el escenario cambió. Ahora, me parece que cuando nos colectivizamos y tratamos de meter todo en la misma bolsa, ahí es donde me parece que aparecen las trabas, ¿no? Y nos ponemos más defensivos que creativos. Mm. Pero hay una necesidad realmente de innovar, porque lo que me parece a mí es que hoy la flexibilidad está ocurriendo, de hecho, en muchas formas de trabajo, y si te pones a pensar, si no las pones dentro de un convenio o lo que fuera, corres el riesgo inclusive de tener para el empleador un riesgo de conflicto, y para la gente, para los gremios que quieren que la gente se sindicalice, bueno, si le quita la posibilidad de la flexibilidad, por ahí hasta la gente no quiere sindicalizarse, porque dice, pierdo cosas que hoy me satisfacen, digamos, ¿no? Claro. Y ahí también está la principal preocupación de las entidades gremiales, ¿no? Quizá perder poder en esa discusión. Sí, bueno, por eso yo creo que justamente las tres partes que están mezcladas en esto, que son los empleadores, claramente los sindicatos y los gobiernos, digamos, creo que de las tres partes se requiere otra vez insisto, ¿no? Cuando uno va a negociar, vas a negociar porque no a imponer, vas a tratar de
obviamente de poder que vayan a tu forma de pensar, pero también estar dispuesto a ceder algunas cosas. Por ahí, si querés que todo pase de acuerdo a lo que querés, lo que termina pasando es que no hay ninguna posibilidad de conversación y de diálogo constructivo. E inclusive, no todo tiene que pasar en el mismo momento. Podés plantear acciones que tengan, digamos, algunas de aplicación inmediata, algunas a mediano plazo y algunas a más largo plazo, pero en la medida en que vos ya las plantees y las planifiques, es como que vas preparando Claro. a la gente que se va incorporando, etcétera. Yo creo que nos ponemos a discutir muy en la coyuntura las cosas que tienen que cambiar mañana o dentro de un ratito, y eso nos lleva a ponernos defensivos. Y yo digo, bueno, mira, por ahí hay cosas que hoy habría que plantear que por ahí no son inmediatas, pero que sería bueno que las vayamos preparando y vayamos preparando el escenario como para que esas cosas se apliquen a futuro. Mm. De hecho eso está hasta en lo previsional, pero me voy a poner muy filosófico, pero un chico que nace hoy va a vivir 100 años. Mm. Entonces, no podemos seguir por ahí con las mismas pautas, digamos, de forma de jubilación y demás, porque el sistema ya está quebrado, con lo cual hay que encontrar una manera de que se financie, y cuanto más trabajo haya y cuanto menos revisemos la forma en que trabajamos, más dificultoso va a estar financiar el pasivo, digamos, de la gente que se vaya jubilando después de este trabajo. Entonces, me parece que hay muchas cosas que hay que revisar que no necesariamente son coyunturales, que hay que mirar la A largo reforma plazo. yo diría, como tres etapas, digamos, ¿no? De aplicación. Bien, bien. Es que se inicia en una discusión a partir del año que viene, quizás, fin de año, por etapas, sería lo más recomendable. Sí, y además tengamos en cuenta que nosotros también tenemos la historia, nos condena un poquito que a veces cuando hay cambios después de gobierno, antes se deja de aplicar y Sí, empezamos de vuelta, y entonces también eso pone en riesgo también las cosas, con lo cual esto acá requiere tipo un pacto de la Moncloa, ¿viste? Que sea, digamos, bueno, mira, si vamos a aplicar esto, nos tendríamos que poner de acuerdo también hasta inclusive entre las distintas ideologías políticas, de que algunas cosas, digamos, reglas de juego, no las cambiemos, esté quien esté en el gobierno. Y pensémosla ahora, ¿no? Cuando estamos en momento de elección, porque cuando estamos en momento de elección vale mucho más que quiero ganar, no que sí, quiero cambiar algo para mañana. sí. Entonces, me parece que justamente uno tiene que, yo cuando negociaba con los gremios le decía, mira, yo quiero negociar no en el momento que estamos negociando cuánto damos de aumento en la paritaria, quiero negociar después de eso, cuando ya la discusión se bajó el agua, digamos, y entonces estamos con la cabeza más abierta para empezar a discutir cosas que por ahí son más de largo o mediano plazo. Y me parece que eso también es necesario para dar también un poco de seguridad jurídica a futuro. Claro, claro. Raúl, un gustazo, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, Facundo, un gusto, ¿eh? Estamos en contacto. Ahí está, ¿eh? Raúl Lacase es especialista en transformación cultural y organizacional y en desarrollo de liderazgo. Bueno, aportando su mirada, su análisis, su visión sobre la reforma laboral, esto que se viene a discutir después de la conformación del nuevo Congreso, ¿no? Hay elecciones ahora el domingo, se eligen nuevos diputados y el gobierno nacional propone esta agenda de temas para discutir en el Congreso.